El primer disparo resonó como un trueno, resonando en los llanos secos. Un eco agudo que rasgó la quietud del amanecer. El humo se elevaba perezosamente del cañón de un rifle. Manos firmes, endurecidas por años de trabajo incansable, sostenían firmemente la tierra. Tras esos dedos callosos se extendía la tierra empapada de sudor, recuerdos y silenciosa desesperación. Una granja se recortaba contra un amanecer rojo sangre. Sus vigas desgastadas susurraban sobre generaciones perdidas y batallas libradas en silencio sin reconocimiento ni recompensa. Nubarrones se acumulaban en el horizonte, oscureciendo el cielo como moretones, presagios de un ajuste de cuentas largamente esperado. Era una tierra en precario equilibrio entre la dignidad y la ruina. Un campo de batalla silencioso donde el legado estaba a punto de chocar violentamente con la codicia y donde el coraje se pondría a prueba bajo cielos implacables. Henry Matisse estaba de pie al borde de su campo abrasado por el sol, apoyado en el chasis oxidado de un tractor que una vez perteneció a su abuelo. La luz del atardecer de principios de agosto se filtraba entre las hileras de frágiles tallos de maíz, cada uno atrofiado por la sequía. Para Henry, de 54 años, pero con aspecto mayor gracias a años de trabajo agrícola y dolor, la tierra representaba más que una fuente de ingresos. Era su legado, un tapiz familiar de sudor y sacrificio. 3 años de reinados fallidos habían convertido ese legado en una batalla por la supervivencia. En sus manos, sostenía una notificación del Banco Redwood, una amenaza de ejecución hipotecaria si no podía reunir una suma de dinero tan grande que le mareara. Los banqueros, antaño pacientes, habían vendido la deuda a un agresivo grupo inversor, Redwood Land Management, que parecía decidido a reclamar su patrimonio para algo más grande y rentable que la agricultura familiar a pequeña escala. Echó un vistazo a los campos, recordando las historias que contaban su padre y su abuelo sobre cómo esas hectáreas habían producido cosechas abundantes. En aquellos tiempos, tenían vecinos muy unidos, gente que intercambiaba mano de obra y equipo, familias unidas por los ritmos de la siembra y la cosecha. Pero los tiempos cambiaron. Grandes granjas corporativas se instalaron con maquinaria avanzada y contratos simplificados. Las granjas más pequeñas, como la de Henry, apenas podían competir, y la sequía les impedía sobrevivir. Su casa, una modesta estructura de 2 pisos construida en la década de 1930, se alzaba al fondo, con revestimiento de madera vieja, pintura descascarillada y un techo que necesitaba urgentemente una reparación. Esa casa había presenciado cumpleaños, funerales y el alegre caos de las reuniones familiares cuando su esposa Lucy vivía antes de que el cáncer se la arrebatara. Ahora el lugar se sentía vacío, ocupado solo por el perro de Henry, Gus, algunos viejos recuerdos y la pesada presencia del recuerdo. Hojeó la orden de ejecución hipotecaria y pensó en su hijo Andrew, quien abandonó la vida en el campo a los 18 años. Andrew no había mirado atrás, salvo por alguna llamada ocasional en Navidad. Henry no lo culpaba. La vida en el campo no era para los débiles, especialmente en los años malos. Pero con Lucy desaparecida y Andrew en Chicago, Henry lidiaba con el día a día solo, luchando no solo con la tierra, sino también con su dolor personal. Algunas noches, sentado a la mesa de la cocina, extrañaba las bromas cotidianas que una vez le dieron fuerza. Lucy había sido el alma de la familia. Su risa, su tenaz positividad, y Andrew, aunque siempre inquieto, solía echar una mano sin quejarse. Ahora, padre e hijo apenas hablaban, y la granja era todo lo que Henry tenía de ellos. Mientras caminaba con dificultad por la tierra seca hacia el granero, oyó el lejano rugido de un motor en el camino de grava. No esperaba compañía. Vendedores y agrimensores. De vez en cuando pasaban por allí, pero rara vez se acercaban tan cerca del atardecer. Secándose el sudor de la frente, Henry divisó una pequeña camioneta que se acercaba lentamente, levantando nubes de polvo a su paso. Una fugaz idea lo asaltó. Redwood Land Management o algún agente del banco que lo acosaba una vez más. Armándose de valor, caminó hacia el vehículo,
decidido a despedirlos. Pero al abrirse la puerta del conductor, Henry no fue recibido por un banquero ni por un elegante representante corporativo, sino por una mujer menuda con botas polvorientas que lo saludó con un cortés asentimiento y un suave saludo. No tenía ni idea de que este visitante inesperado, añoras, pronto desenmarañaría su destino de maneras que jamás hubiera imaginado. Añoras pisó la grava, consciente al instante de la tensión en el aire. La granja, los cultivos cansados y el hombre estoico que se acercaba a ella parecían estar al borde de una crisis silenciosa. Se echó hacia atrás un mechón suelto de cabello oscuro recogido en una coleta desordenada y se recordó a sí misma por qué había venido. Oficialmente, estaba en un retiro personal, planeando filmar escenas de la naturaleza para un proyecto independiente. Extraoficialmente, huía de un escándalo mediático que le había costado la vida a una amiga y había empañado su propia reputación, antes de ser una estrella brillante. Anna había sido una estrella emergente en el cine documental hasta que su compañero en una cadena de televisión se quitó la vida, dejando tras de sí acusaciones de prácticas poco éticas. Incapaz de afrontar las consecuencias, metió su equipo en su todoterreno y se fue hacia el oeste, en busca de arroyos tranquilos y senderos forestales donde pudiera redescubrir su pasión por contar historias sin el escrutinio público. «Atardecer», gritó, forzando un tono seguro al ver acercarse al granjero alto y de mediana edad. Sus rasgos eran desgastados pero dignos, con profundas arrugas alrededor de los ojos y una barba entrecana que sugería un trabajo incansable. «Soy Anna Reyes», continuó, extendiendo la mano. Esperaba poder acampar en su propiedad unos días. El mapa local muestra un arroyo que la atraviesa. Estoy filmando fuentes de agua naturales, una especie de proyecto personal. Henry la miró con recelo, dirigiendo la mirada al equipo fotográfico visible a través de la puerta abierta de la camioneta. «Esto no es exactamente un camping», murmuró, cruzándose de brazos. Anna detectó una cautela que iba más allá de la simple precaución con los desconocidos. Algo más pesado lo oprimió, aunque aún no podía identificarlo. «Puedo pagarte una pequeña tarifa», ofreció. «Tengo mi propio equipo, así que no seré una molestia». Henry reflexionó. Iba corto de dinero, sin duda, pero tampoco le gustaban los forasteros. Aún así, ella no parecía una persona problemática, solo otra citadina con la ilusión de vivir de la tierra. Después de un momento, dijo, $50 la noche. Hay un lugar junto al arroyo si quieres agua cerca. El alivio inundó el rostro de Anna. Había esperado una negativa rotunda. «Es justo», respondió rápidamente, sacando un fajo de billetes de su cartera. «Gracias. Y si quiere referencias», la interrumpió. «No las necesito. Pero nada de incendios. Y manténgase alejado de los graneros. Parte de mi equipo está en mal estado y no necesito problemas de responsabilidad civil». Anna asintió cortésmente. Intuyó que no era de los que hablan por hablar, así que simplemente dijo, «Entendido». Y caminó hacia su todoterreno para acercarlo al arroyo. Mientras maniobraba el coche, vio a Henry regresar al granero con pasos pesados. Algo en su postura le pareció profundamente cansado, como un hombre que lleva más peso del habitual en sus tareas diarias. Le recordó incómodamente su propio agotamiento, ese que se instala en los huesos después de una catástrofe personal. Poco sabía ella que los próximos días los obligarían a ambos a afrontar las cargas que llevaban y a revelar verdades ocultas que los unirían en un camino que ninguno había planeado recorrer. Ya no era solo una forastera filmando aves y arroyos. Esta granja se convertiría en un crisol para su propia reflexión. El anochecer cayó rápidamente, cubriendo la tierra cansada con un resplandor púrpura ahumado. Anna aparcó junto al arroyo, una estrecha franja de agua que parecía extrañamente vibrante en comparación con el campo reseco que lo rodeaba. Armó su tienda de campaña con una eficiencia experta, tras haber pasado incontables noches en lugares remotos para sus documentales anteriores. El aire zumbaba con las últimas cigarras de la temporada,
y el aroma terroso de la tierra cultivada persistía. Todo se sentía a la vez tranquilo y embravecido, como si la tierra misma contuviera la respiración. Una vez que su campamento estuvo listo, Anna se acercó a la orilla. El reflejo de una luna creciente brillaba en el arroyo, su corriente traía tenues ecos de ranas croando río arriba. Se agachó, tomando algunas fotos de prueba con una cámara en mano. Aunque su plan original había sido evitar cualquier mención de su pasado o de cualquier tema documental serio, sus sentidos estaban alerta a cada detalle. La sequedad de los campos de maíz, las tenues grietas en la tierra cerca de la orilla del arroyo, el equipo abandonado esparcido junto al granero, todo contaba una historia. Se preguntó si Henry se daba cuenta de que todo a su alrededor clamaba por una voz. Finalmente, Anna se retiró a su tienda para revisar las imágenes en su portátil. Había planeado filmar solo escenas de la naturaleza, pero no pudo resistirse a ampliar los destellos del granero y la granja en la distancia, capturando sus siluetas contra el crepúsculo. Mientras revisaba los clips, su mente vagó hacia el escándalo del que había huido del documental que revelaba la corrupción en una importante institución, la posterior reacción negativa y el trágico suicidio de su pareja, alguien que conocía el coste moral de recortar gastos para conseguir audiencia. Anna todavía sentía la culpa carcomiéndola, como si hubiera podido evitarlo de alguna manera siendo más vigilante, más valiente. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de un vehículo que se acercaba, asomándole la cabeza por la tienda. Vio los faros delanteros rebotando por el camino de tierra. Era Henry en una camioneta destartalada, deteniéndose junto a su tienda. Salió con un recipiente de plástico. Pensé que tal vez querrías un poco de agua potable, dijo bruscamente, alcanzándosela. El agua del arroyo está bien para lavarse, pero no es precisamente pura para beber. Ella le dio las gracias en voz baja. La amabilidad fue inesperada. Lo había catalogado de demasiado reservado para pequeños favores. Además, añadió, se supone que se acerca una tormenta mañana. Podría ser fuerte. Solo ten cuidado con las inundaciones junto al arroyo. Anna sintió una punzada de preocupación. Y su campamento estaba lo suficientemente cerca como para que una inundación repentina pudiera correr un riesgo real. Lo vigilaré, le aseguró. Gracias, señor Matisse. Henry asintió e hizo una pausa, mirando la cámara visible dentro de su tienda. Seguro que solo está filmando el agua, y ella dudó, percibiendo su sospecha. Sí, principalmente imágenes de la naturaleza, tal vez algo de contexto local. Con un gesto de la cabeza, regresó a su camioneta y se alejó ruidosamente hacia la oscuridad. Sola de nuevo, Anna dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. La tierra, el hombre y la tormenta en el horizonte. Algo en todo aquello resonó con su propia agitación interior. Se preparó para lo que fuera que se desatara cuando el cielo se rompiera inevitablemente. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda, de ese tipo de cielo que parecía preñado de lluvia. Anna se despertó temprano, despertada de un sueño intranquilo por el trino de un sinsonte y el sutil cambio en la presión barométrica. Salió de su tienda e inmediatamente comprobó el nivel del agua del arroyo. Por ahora seguía en su sitio, pero el aire vibraba con una tensión eléctrica que le erizó el vello de los brazos. Decidida a sacar algunas fotos del amanecer, cogió su cámara y caminó río arriba, capturando el juego de la luz difusa sobre la superficie ondulada. Cuando regresó, Henry estaba de pie cerca de su campamento, con los brazos cruzados, mirando los campos con silenciosa aprensión. La tormenta se acerca antes de lo esperado, dijo a modo de saludo. Quizás quieras mover tu tienda a un terreno más alto. Anna miró a su alrededor y se dio cuenta de que la parte baja de la orilla del arroyo era realmente precaria. Gracias por el aviso, respondió, con una mezcla de gratitud y una punzada de molestia por su propio descuido. Pasó la siguiente media hora reubicando su tienda, llevando su equipo pieza por pieza a un lugar más llano, un poco más arriba en la ladera. Henry se quedó un rato,
observando con un leve atisbo de curiosidad. En un momento dado, se ofreció a ayudarla a cargar una maleta pesada, y ella aceptó. Los dos trabajaron en un silencio casi absoluto, interrumpido solo por el lejano retumbar de un trueno. En lo alto, una espesa capa de nubes se extendía lentamente por el cielo una vez que todo estuvo seguro. Anna sirvió agua embotellada en una taza de camping. Consideró ofrecerle café a Henry, pero le preocupó que fuera demasiado atrevido. En cambio, simplemente dijo, «Gracias por tu ayuda». Y él asintió. Sus ojos se desviaron hacia la cámara que llevaba colgada del cuello. «¿Por qué lo haces?», preguntó de repente. Ella se sorprendió por la franqueza. «Película». Él asintió lenta y pensativa. «Podrías hacer cualquier otra cosa. Algo que te dé más dinero, lejos del calor y las tormentas. ¿Para qué ponerle una cámara a la naturaleza?». Anna se tomó un momento para pensar en una respuesta. Supongo que al principio solo quería mostrarle a la gente lo que se perdían, lugares apartados. Animales que la mayoría de la gente nunca ve. Pero luego se convirtió en algo más. Una forma de reflejar lo que sucede en el mundo. A veces, las historias más difíciles de contar son las que no queremos ver. Henry la observó un instante y luego se giró para mirar los campos. «Bueno, entonces, hay muchas historias difíciles aquí», dijo en voz baja. El viento soplaba con ráfagas, trayendo el aroma metálico del ozono. A lo lejos, los relámpagos se filtraban entre las nubes que se oscurecían. Sin decir ni una palabra más, Henry se dirigió a la granja, dejando a Anna sola con el cielo amenazador. Se preguntó qué haría falta para que él se abriera de verdad, para que compartiera el peso que llevaba encima. Una parte de ella sabía que ese no era su lugar. Sin embargo, la documentalista que llevaba dentro no pudo evitar presentir una historia profunda esperando ser contada. Exhaló al sentir la lluvia golpearle la mejilla. La tormenta se avecinaba, estuvieran preparados o no. Al mediodía, el cielo estaba morado y los truenos retumbaban en oleadas constantes. Anna rápidamente selló su equipo fotográfico en estuches impermeables. Recordando sesiones fotográficas anteriores en las que un descuido arruinó equipos valuados en miles de dólares, intentó prepararse para lo peor, atando su tienda de campaña con cuerda extra y fijando las esquinas con más firmeza. El viento azotaba hojas y ramas pequeñas, y la superficie del arroyo se ondulaba violentamente con las ráfagas repentinas. Al caer las primeras gotas fuertes, la camioneta de Henry reapareció en la cresta. Salió y gritó por encima del viento, «Si empeora, puedes quedarte en casa». «No será mucho consuelo, pero está seco». Ella agradeció el gesto, pero pudo ver que él estaba dividido, posiblemente no queriendo invitar a un extraño a su refugio personal. Aún así, el cielo crepitaba con relámpagos, la tormenta se intensificaba minuto a minuto, dudaba que su tienda, incluso en su posición más alta, siguiera siendo un refugio seguro. Rápidamente metió algunos artículos esenciales en una mochila, un portátil, discos duros externos y su cámara más pequeña, y luego siguió la camioneta de Henry mientras avanzaba por el sendero fangoso de regreso a la granja. Dentro, junto a la casa, había un espacio sencillo pero lleno de toques personales, cortinas florales descoloridas, viejas fotos familiares sobre una repisa, una manta de ganchillo sobre un sillón desgastado. Las luces de la sala parpadearon momentáneamente mientras la tormenta sacudía las ventanas. Gus, el viejo perro de Henry, descansaba junto a la puerta, observando la nueva. Se acercó con cansancio. Anna se quitó la cazadora empapada y le dio las gracias a Henry rápidamente antes de que él le diera una toalla. «Te mostraré la habitación de invitados», dijo en voz baja. La casa olía a café fuerte y a tenues ecos de una vela con aroma a canela, probablemente restos de Lucy y una invitada. Un corto pasillo conducía a una modesta habitación de invitados, con la cama pulcramente hecha con una colcha de retazos. Colocó sus cosas con cuidado en una silla de madera, oyendo la lluvia golpear el techo. Al regresar a la sala de estar,
Encontró a Henry en la cocina sirviendo estofado en 2 tazones. La luz del techo volvió a parpadear, y se preguntó si se irían. No es nada elegante, dijo, dejando los tazones sobre la mesa. Pero está caliente. Ana le dio las gracias y se sentó. El vapor del estofado flotaba en suaves nubes. Por un momento, la tormenta de afuera se sintió distante mientras el calor de una comida sencilla y el zumbido del refrigerador la envolvían. Un trueno retumbó y Ana dio un pequeño respingo. Notó que los labios de Henry se curvaban en lo que podría haber sido una sonrisa contenida. Las tormentas no suelen asustarme, comentó con una risa débil. Pero esta es intensa. Henry asintió, concentrándose en su comida. Luego, tras una pausa, dijo, han ido empeorando. Tormentas más fuertes, sequías más largas. Siento que la tierra no encuentra su equilibrio y que el banco está a punto de acabar conmigo. Se contuvo como si revelara demasiado. Pero las palabras quedaron ahí, vulnerables y crudas. Ana sintió su peso, su instinto de narradora se despertó. Vio en la mirada entrecerrada de Henry a un hombre cuya vida entera se tambaleaba al borde del colapso. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas. Un eco de todo el tumulto que ninguno de los dos quería confesar. Cayó la noche, y con ella llegó una avalancha de viento y lluvia que aullaba como un coro intempestivo alrededor de la granja. Ana ayudó a Henry a reunir linternas y velas, previendo un apagón. Revisaron las ventanas, protegidas con toallas viejas para evitar que entrara el agua. Con el destello de algún relámpago ocasional, vislumbró el rostro de Henry, tenso pero decidido, como si hubiera superado tormentas mucho más fuertes que esta. Hablaron poco, el rugido del tiempo ahogaba casi por completo la conversación cotidiana. En un momento dado, Ana se aventuró a preguntar sobre la ejecución hipotecaria, pero Henry evitó la pregunta. Su orgullo, dedujo, estaba tan arraigado como los robles más antiguos de la granja. En cambio, se concentró en las tareas prácticas, atendiendo a Gus y revisando el generador del granero. Mientras él no estaba, Ana paseaba por la sala de estar, con la mirada fija en las fotografías enmarcadas. Henry, más joven y feliz, de pie junto a una mujer radiante, Lucy. Supuso que era un adolescente con la altura de su padre y expresión seria. Se preguntó si era Andrew, el hijo que se había ido. Cuando Henry regresó empapado de pies a cabeza, murmuró algo sobre que la línea de combustible del generador necesitaba reparación. No puedo hacer nada esta noche, dijo. Si se va la luz, solo tenemos que esperar. Ana se ofreció a ayudar si hacía falta algo más, pero él negó con la cabeza. Ya está hecho, respondió. Deberías dormir un poco si puedes. El sofá es tuyo. La habitación de invitados también, si prefieres una cama. Gracias, dijo en voz baja. Henry, te lo agradezco mucho. No tenías que dejarme entrar. Se encogió de hombros sin comprometerse. Nadie debería estar afuera en una tormenta como esta, dijo antes de subir las escaleras, probablemente a su habitación. Sola de nuevo, Ana se dejó caer en el sofá. Sintió una extraña sensación en el pecho, algo parecido al alivio, pero también a la culpa. Se dio cuenta de que estaba agradecida por la sencilla humanidad que Henry había mostrado. Se dio cuenta de que en todas sus luchas recientes, no se había permitido pedir ni aceptar ayuda. Había huido del escándalo mediático, de su propio remordimiento, de cualquier conexión significativa. Pero allí, en una granja destrozada y asediada por vientos de tormenta, no podía ni quería correr. Un relámpago iluminó la habitación por un instante, revelando de nuevo la fotografía de Lucy. La mujer de la foto parecía tan cálida, tan llena de vida. Ana se preguntó cómo habría sido. ¿Compartía el estoicismo de Henry o había? Ella era la parlanchina, el corazón del hogar. Un trueno sacudió las paredes, y en algún lugar del piso de arriba, una puerta se cerró de golpe por la fuerza del viento. Ana se acurrucó bajo la colcha.
Cada ráfaga que soplaba más allá de las paredes le recordaba el mundo incierto que había dejado atrás. La granja parecía un reino atemporal. Un lugar al borde de la ruina, pero aún latiendo con los vestigios de una historia de amor. Cerrando los ojos, se sumió en un sueño intranquilo, arrullada por la implacable cadencia de la tormenta, y atormentada por la sensación de que su propia tempestad estaba lejos de terminar. Al amanecer, la tormenta había pasado, dejando un silencio absoluto en las tierras de cultivo. Anna despertó en una calma inquietante. La casa estaba saturada de la tenue luz de la mañana. Se asomó por la ventana y vio escombros esparcidos por las ramas del jardín. Trozos de techo y barandillas de cercas rotas. Los campos, ya azotados por la sequía, parecían aún más desolados. Bajo el peso de la escorrentía de la tormenta que se acumulaba en los puntos bajos. Poniéndose un suéter, Anna salió a evaluar los daños. Henry ya estaba allí, con una gorra desgastada y botas embarradas, limpiando las ramas caídas del camino de entrada. Gus lo seguía como una sombra fiel. La violencia de la tormenta había arrancado una parte del techo del granero. Fragmentos de metal corrugado yacían doblados por la propiedad. Anna se acercó con cautela, sin querer interrumpir, pero sintiéndose obligada a ayudar. ¿Puedo hacer algo?, preguntó, con los brazos cruzados para protegerse del frío matutino. Él se detuvo, observando el patio. Un par de lonas en el granero. Tenemos que tapar ese agujero antes de que llueva. ¿Te importaría traerlas? Ella asintió, entrando en la penumbra del granero. El polvo se arremolinaba en los rayos de sol que penetraban el techo dañado. Herramientas oxidadas colgaban de clavos clavados en vigas de madera, cada una contando una historia de temporadas pasadas. Encontró las lonas enrolladas cerca de una pila de fardos de heno. Al sacarlas, se dio cuenta de lo pesadas que eran, pero la adrenalina impulsaba sus pasos. De vuelta afuera, Henry trabajaba junto a Anna en la escalera. Anna le pasaba clavos, cuerda y las esquinas de la lona. El proceso fue precario en 2 ocasiones. La escalera se tambaleó y Anna la estabilizó mientras Henry gruñía de frustración. Mientras trabajaban, el sol ascendía, disipando los últimos restos de la nube de tormenta. Al mediodía, una cubierta de retazos estaba colocada, aunque no parecía perfecta. Henry bajó, secándose el sudor de la frente. Por ahora aguantará, dijo. Necesitaré una reparación adecuada pronto, pero al menos el heno no se empapará. Anna asintió, con los brazos doloridos. Había documentado inundaciones y huracanes antes, pero siempre con una lente entre ella y el caos, rara vez realizando trabajo físico. Esto la hacía sentir extrañamente anclada. Miró a Henry, preguntándose si estaba agradecido o simplemente toleraba su presencia. Su rostro permanecía reservado, pero no la había rechazado. Hicieron una pausa para almorzar en la entrada del granero, donde Henry sacó un termo de café y 2 tazas de hojalata. Bebieron en silencio un rato. Finalmente, cuando Anna se armó de valor para volver a sacar el tema del estado de la granja y si se podía salvar, vi los papeles en la mesa de tu cocina. Admitió en voz baja. El aviso de ejecución hipotecaria. No estaba husmeando, pero estaba allí. ¿Hay algo que puedas hacer? La miró fijamente, con el rostro endurecido. No es asunto tuyo, dijo finalmente, pero el tono áspero de su voz estaba atenuado por la resignación. Lo cierto es que Redwood Land Management quiere este lugar. Están presionando al banco para que la ejecute para poder entrar y hacer quién sabe qué con los derechos de agua. Apartó la mirada. Estoy atrasado en los pagos. No se puede negar. A menos que ocurra un milagro, perderé la granja. Anna escuchó atentamente las palabras de Henry flotando en el aire polvoriento. Dio un sorbo a su café, sintiendo la amargura en la lengua. Lo siento, dijo, sintiendo el peso de lo inadecuado que sonaba. Sintió una opresión en el pecho por la necesidad de ayudar a pesar de apenas conocer al hombre. Después de todo,
No era precisamente ayudar a los desamparados la razón por la que se había convertido en documentalista. Pero también sabía que ofrecer compasión o soluciones no solicitadas solo podría endurecer sus muros. Así que preguntó con suavidad: «¿Cuánto tiempo tienes?» «60 días», respondió Henry, mirando un calendario clavado en una viga de soporte. «Entonces es cuando pueden comenzar legalmente la subasta». «Quizás menos», Sir Edward insiste. Dejó la taza de hojalata y se levantó bruscamente. Como si la conversación ya fuera demasiado. «Agradezco la ayuda con el techo», dijo. «Tengo que revisar los límites de la cerca». Ella lo siguió, a unos pasos de distancia. El sol de la mañana iluminaba la tierra de cultivo, revelando charcos de lluvia que brillaban como pequeños espejos en el suelo quebrado. Era una tierra de contradicciones, sedienta de humedad constante, pero azotada por aguaceros repentinos. Henry cruzó el patio a grandes zancadas, revisando los postes de la cerca, donde la madera parecía astillada. Anna lo alcanzó. «¿Puedo ayudar?», se ofreció de nuevo. «Tengo algo de tiempo antes de irme». Apretó la mandíbula, pero asintió una vez. «Como quieras». Pasaron la siguiente hora recorriendo el perímetro en su camioneta, deteniéndose de vez en cuando donde las ramas caídas habían arrancado secciones de alambre. En cada parada, Anna recogía los materiales de repuesto para la cerca mientras Henry clavaba clavos y aseguraba los postes. A través de las ventanas abiertas, grababa audio con un pequeño dispositivo, capturando el sonido natural de la tierra de cultivo en el caos posterior a la tormenta. No estaba segura de por qué lo hacía. Tal vez solo era un reflejo de su profesión. O tal vez quería reprimir la crudeza del momento, la sensación de una vida al borde del abismo. Fue después de que terminaron de remendar la última trenza que Henry, respirando con dificultad, se apoyó en el poste y contempló el terreno ondulado. «Mi padre solía decir que la tierra era parte de nuestra sangre», dijo con voz apagada. Luchó con todas sus fuerzas para mantenerla a flote en los momentos difíciles. «Una parte de mí siente que lo estoy traicionando, solo de pensar en dejarlo ir». Anna le puso una mano en la espalda. Había guardado frijoles resistentes a la sequía, tomates resistentes, variedades antiguas de maíz. Lucy y yo solíamos experimentar en una pequeña parcela junto al arroyo. Un destello de tristeza cruzó sus ojos al mencionar a su difunta esposa. «Hace tiempo que no toco esto». Anna sintió que el corazón le daba un vuelco. «Es increíble», dijo en voz baja. «He leído sobre agricultores que conservan semillas y transmiten cultivos ancestrales. Es un trabajo importante». Henry asintió y luego dejó la caja a un lado. «Pensé que podría ayudar durante la sequía, pero el tiempo se me escapó». Entonces todo lo demás sucedió. El subtexto era claro: la enfermedad de Lucy, la partida de Andrew, problemas financieros. No quería indagar demasiado. Anna volvió a centrarse en las semillas. «Podría haber algo valioso aquí», se aventuró a decir. «Si Redwood Land Management se hace cargo, nunca preservarán este tipo de conocimiento. Probablemente se dedicarán a lo que sea más rentable». Henry apretó la mandíbula. «Seguro que no les importarán las semillas ni la historia familiar». Anna se mordió el labio mientras consideraba una idea. «Henry», empezó tímidamente, «¿y si le mostramos a la gente el verdadero valor de tu granja? No solo un terreno, sino un archivo vivo de cultivos tradicionales resilients. Esa es una historia que vale la pena contar». Dejó de manipular las herramientas y se giró hacia ella. «¿Qué propones exactamente?» Respiró hondo, recordando sus días en el campo, grabando segmentos sobre agricultura sostenible. «Te propongo que te filmemos hablando de estas semillas. Muestra el arroyo y cómo sigue corriendo con fuerza incluso en sequía. Destaca cómo tu pequeño terreno podría ser un modelo para futuras prácticas agrícolas». La gente responde a las historias de esperanza y preservación. Esto podría traer beneficios no solo emocionales, sino también económicos. Henry apartó la mirada,
absorto en sus pensamientos. Tras un largo silencio, susurró, Lucy creía en eso. Ella solía decir, estas semillas eran nuestro seguro para el futuro. Ana extendió la mano y le tocó ligeramente el brazo. Tenía razón, dijo Ana con dulzura, y aún está a tiempo de que el mundo lo vea. Por un instante, sus miradas se cruzaron, y ella casi pudo ver un destello de determinación tras su cansancio. Finalmente, se aclaró la garganta, se sacudió el polvo imaginario de los vaqueros y dijo, muy bien, intentémoslo. Pero sin compasión. Demuéstrenlo como lo que es, nuestra última batalla. El rodaje comenzó en serio a la mañana siguiente. Ana seleccionó algunos puntos clave de la granja para capturar la rutina diaria de Henry, alimentando a los animales al amanecer, recorriendo el perímetro para observar los campos maltratados y comprobando el caudal del arroyo. En cada escena, lo guiaba con delicadeza a través de los reflejos de la cámara, evitando cualquier cosa que pareciera forzada. Al principio, Henry estaba rígido, sin saber a dónde mirar ni cómo expresar sus pensamientos. Pero poco a poco, se fue sintiendo más cómodo, hablando con franqueza sobre los desafíos de la agricultura a pequeña escala, la angustia de perder a Lucy y el agridulce distanciamiento de su hijo Andrew. Por las tardes, se dedicaban a las semillas. Ana instaló un estudio improvisado en el granero, colocando un lienzo limpio detrás del banco de trabajo de Henry para resaltar la belleza de la vieja caja metálica de semillas. Allí, Henry abrió con cuidado pequeños frascos de vidrio y bolsas de tela, revelando frijoles con marcas inusuales, maíz con granos de colores brillantes y tomates que, según se rumoreaba, prosperaban incluso con poca agua. Explicó cómo Lucy le había enseñado a rotar los cultivos de forma natural, a guardar las semillas de las plantas más fuertes y a dejar que la naturaleza dictara el ritmo en lugar de forzar intervenciones químicas. Mientras hablaba, un orgullo silencioso reemplazó su estoicismo habitual. Era como si finalmente tuviera permiso para celebrar algo exclusivamente suyo. Ana grabó horas de grabación, procurando capturar no solo sus palabras, sino también las sutiles expresiones de su rostro. También tomó fotos panorámicas de la propiedad, del granero destartalado, de la cresta donde se avecinaban tormentas, por supuesto, del arroyo que parecía desafiar la sequía. No podía ignorar la ocasional camioneta de Redwood Land Management que pasaba por el camino lejano. Su presencia le recordaba el tic-tac del reloj en las tierras de Henry. Cada noche, pasaba horas editando primeros planos en su portátil, dando forma a la narrativa, pero dejando espacio para la cruda verdad de la lucha de Henry. Al cuarto día, Kenom, se aventuraron a un rincón apartado de la propiedad donde antes había un pequeño huerto. Manzanos nudosos sobresalían de la tierra como huesos de una época olvidada. Lucy plantó estos cuando Andrew era un bebé, dijo Henry en voz baja, apoyando una mano en un tronco marcado por el tiempo y la enfermedad. Solía correr por estas hileras, persiguiendo luciérnagas al anochecer. Ana notó que se le quebraba la voz. ¿Has hablado con él últimamente?, preguntó en voz baja. Henry negó con la cabeza. No desde la Navidad pasada. No soportaba contarle lo de la ejecución hipotecaria. No quería que me viera como un fracaso. Más tarde, mientras revisaba las imágenes del huerto, Ana se dio cuenta de que este lugar simbolizaba todo lo que Henry corría el riesgo de perder. Los recuerdos de su familia, el legado de Lucy y un futuro potencial que tal vez nunca se aparearía. La idea impulsó su determinación de terminar el documental cuanto antes. Sabía que tenía material convincente, pero también que el tiempo apremiaba. Redwood Land Management no esperaría indefinidamente, y Henry merecía una oportunidad. Con cada edición, se centraba en los temas universales: el vínculo de un hombre con la tierra, la fragilidad de las viejas costumbres en un mundo moderno y las semillas de renovación que aún podrían existir si alguien la escuchara. Rezaba para que su película, una vez compartida, pudiera cambiar el rumbo de Henry Matisse antes de que cayera el telón. Ese fin de semana, Redwood Land Management tomó la iniciativa.
Llegó una notificación por courier informando a Henry de que el proceso de ejecución hipotecaria se aceleraría. Citaron atrasos irrecuperables y declararon que solicitarían una fecha de audiencia judicial en menos de 3 semanas. La carta también insinuaba las ambiciones más amplias de Redwood. Planean reutilizar los derechos de agua del arroyo para uso industrial, posiblemente embotellado o riego para desarrollos comerciales cercanos. El subtexto era claro. No les interesaba preservar las semillas ancestrales ni la agricultura sostenible a pequeña escala. Henry dejó la carta de golpe sobre la mesa de la cocina, con la rabia brillando en unos ojos normalmente resignados. Son buitres, espetó, dando vueltas mientras Anna observaba. Ven la oportunidad de abalanzarse, despojar a la tierra de lo que quieren y seguir adelante. Ningún respeto por las décadas de sangre y sudor vertidas en este lugar. Podía ver sus manos temblar, la carta cerrada en un puño. Todavía tenemos tiempo, dijo con voz tranquila pero urgente. Ya casi termino una versión corta del documental. Si la estrenamos estratégicamente, tal vez en un evento local o en línea, podríamos llamar la atención sobre lo que está sucediendo. La protesta pública podría obligar a Redwood a bajar el ritmo. Henry golpeó la mesa con el puño, esparciendo un salero en los restos de su café matutino. No soy un caso de caridad, gruñó. No quiero donaciones por compasión. Y Redwood tiene abogados, muchísimos. ¿Qué puede hacer el video? Anna se mantuvo firme. La adrenalina corría por sus venas. No se trata de compasión. Se trata de mostrarle la verdad a la gente. Empresas como Redwood operan en la sombra. No quieren el escrutinio público. Si suficientes personas empiezan a hacer preguntas, Redwood podría dar marcha atrás. O al menos el banco podría reconsiderarlo. Además, añadió con suavidad, no estás solo en esto. Hay cientos de pequeños agricultores que enfrentan amenazas similares. Tu historia también podría ayudarlos. Hizo una pausa, aparentemente desconcertado por su fervor. Antes de que pudiera responder, un fuerte golpe resonó en el porche. Gus ladró cuando Henry abrió la puerta, revelando a un hombre de rostro adusto con traje, alguien que representaba a Redwood o al banco. Sin duda, el hombre, que se presentó como el señor Powell, le informó a Henry que Redwood lo había autorizado a hacer una oferta final de compra, una suma significativamente inferior al valor de mercado. Podemos cerrar el trato rápidamente, dijo Powell con aire de cortesía. Le ahorraremos la molestia de un proceso de ejecución hipotecaria. Henry lo fulminó con la mirada, negándose a aceptar el sobre que le ofrecía Powell. Sal de mi terreno, dijo con los dientes apretados. Powell dudó, mirando fijamente a Anna, que estaba detrás de Henry con la cámara a su lado. Sintiendo la tensión, Powell dejó el sobre en una mesita junto a la puerta y se dio la vuelta para irse. Nos pondremos en contacto, dijo, desapareciendo en la brillante tarde. El corazón de Anna latía con fuerza. Había grabado partes del intercambio en película, y su instinto la guiaba a grabar discretamente. Henry exhaló un suspiro tembloroso, cerró la puerta de golpe y se volvió hacia ella. Bien, murmuró con voz temblorosa. Haremos esto. Muestra tu película donde puedas. Solo asegúrate de que el nombre de Redwood salga a la luz para que todos lo vean. Tomó la carta de la mesa y la partió por la mitad. Tal vez esa sea nuestra última esperanza. En sus ojos ardía una determinación feroz que Anna no había visto antes, y sintió una oleada de confianza en que sus esfuerzos combinados podrían cambiar el rumbo. Anna trabajó incansablemente para construir un documental conciso y conmovedor. Eligió un título simple, Semillas de Esperanza, y elaboró una narrativa que entrelazaba las luchas personales de Henry con los problemas más amplios que enfrentan los pequeños agricultores de todo el país. El material incluía tomas aéreas panorámicas de la tierra agrietada, primeros planos de semillas ancestrales en sus vibrantes colores y entrevistas sinceras con Henry, quien hablaba con franqueza sobre su amor por la granja y su frustración por su inminente pérdida.
Intercaló breves entrevistas con expertos que había acumulado a lo largo de su carrera. Un arqueólogo que explicaba la importancia de las variedades de semillas con biodiversidad, un científico del clima que advertía sobre condiciones meteorológicas más extremas y un experto local. Una historiadora habla sobre la desaparición del legado de las granjas familiares. Publicó un breve avance en redes sociales instando a la gente a asistir a una proyección comunitaria en el ayuntamiento más cercano. La noticia se extendió más rápido de lo que esperaba. Los grupos locales de defensa se enteraron y unieron fuerzas, convirtiendo la proyección en un mini evento con folletos, mesas de comida compartida e incluso un equipo de noticias local ansioso por ver a un humano. Artículo de interés. Henry se resistía a aparecer en público. Su orgullo se enfurecía ante la idea de pedir ayuda delante de vecinos y desconocidos. Pero Anna lo convenció de que su presencia era crucial. «Eres el centro de esta historia», dijo. «Si la gente la escucha directamente de ti, les importará». El día de la proyección, Henry llevaba su mejor camisa, que aún estaba arrugada pero en buen estado. Anna se apresuró a instalar un proyector y un sistema de sonido, con la ayuda de un puñado de voluntarios. La gente del pueblo se paseaba, curiosa y solidaria. Un suave murmullo llenó la sala a medida que los asientos comenzaban a llenarse. En la primera fila, Henry permanecía sentado, rígido, con los brazos cruzados, mientras Anna presentaba la película. «Gracias a todos por venir», dijo por el micrófono, con la voz temblorosa por la energía nerviosa. Este documental comenzó como un simple proyecto sobre la naturaleza. Pero descubrí una historia que importa a todas las familias que se preocupan por los alimentos que comemos y la tierra que compartimos. Las luces se atenuaron y comenzó la película. Escenas de las manos desgastadas de Henry plantando semillas. El viejo huerto de Lucy y el granero destartalado se reflejaban en la pantalla. Un silencio se apoderó de la multitud, interrumpido por alguna que otra exclamación de asombro cuando se mostró el amenazante papel de Redwood Land Management. Hubo un momento conmovedor cuando Henry habló de Lucy, recordando cómo ella le enseñó que las semillas eran como una esperanza en el bolsillo. Al final, las lágrimas brillaron en varios ojos. Cuando se encendieron las luces, los aplausos fueron instantáneos. Henry parecía atónito, tragando saliva con dificultad mientras los vecinos se acercaban a estrecharle la mano y ofrecerle palabras de aliento. Un organizador de un mercado local de agricultores se comprometió a ayudarlo a vender productos a un precio superior si lograba mantener una temporada más. El alcalde de la ciudad, que rara vez se pronunciaba sobre asuntos comerciales privados, reprendió públicamente a Redwood por extralimitarse. Algunos miembros del público preguntaron si se podía organizar una campaña de GoFundMe o una recaudación de fondos comunitaria. Henry solo pudo asentir. Abrumada por esta efusión de apoyo, Anna se quedó junto al proyector, recuperando el aliento. Sabía que este era solo el primer paso. Redwood era una corporación sólida y agresiva. Sin embargo, esa noche, presenció una grieta en la fachada de la corporación. La gente común, armada de conocimiento y compasión, podía cambiar la narrativa. Mientras Henry se encontraba entre los simpatizantes, su expresión pasó de la incredulidad a una cautelosa chispa de esperanza. En ese momento, Anna comprendió el poder de una historia bien contada y la profunda valentía que se necesita para compartirla. La noticia de la proyección se extendió más allá del pequeño pueblo. Las publicaciones en redes sociales del avance de Semillas de Esperanza se dispararon. Y pronto, la bandeja de entrada de Anna se llenó de consultas, periodistas que buscaban citas, grupos ambientalistas preguntando cómo podían ayudar y otros agricultores que compartían sus propias historias de intimidación corporativa. Una estación de noticias regional emitió un segmento sobre la controversia de Redwood con fragmentos de la entrevista de Henry. La presión aumentó rápidamente y Redwood Land Management se encontró enfrentando una publicidad negativa que nunca había previsto. Incluso el representante local de Redwood, el señor Powell, fue citado en un artículo que intentaba restar importancia a los objetivos de la empresa,
insistiendo en que pretendían coexistir con las tradiciones locales. Pocos le creyeron. En medio de la tormenta mediática, llegó una breve pero intensa llamada telefónica desde Chicago. Una voz que Anna no reconoció. «Me llamo Andrew Matisse». La persona que llamó dijo. A Anna se le aceleró el corazón. «Henry es un hijo extraño. Vi el corto documental que publicaste en línea». Continuó. «No tenía ni idea de lo mal que le iba a mi padre». «Es cierto lo de la ejecución hipotecaria», Anna lo confirmó. Su voz era suave. Hubo una pausa en la línea llena de una tensión que recordaba a una herida desatendida durante demasiado tiempo. «Nunca me lo dijo», dijo Andrew finalmente, con una mezcla de ira y arrepentimiento en el tono. «Quiero ayudar, pero no sé cómo reaccionará si aparezco de repente». Anna percibió el dolor tras sus palabras. «Te necesita», dijo simplemente. 2 días después, Andrew llegó a la granja. Henry estaba reparando el motor de un tractor cuando vio un coche aparcado en la entrada con matrícula de otro estado. Andrew salió con una camisa de cuello impecable y una bolsa de viaje. El padre se quedó paralizado, limpiándose la suciedad de las manos. Ninguno de los dos habló durante varios segundos. Entonces Andrew se aclaró la garganta. «Papá», dijo en voz baja, «vi la película. Siento no haber venido antes». Henry apartó la mirada, parpadeando con fuerza. «Supongo que te hizo falta una gran crisis para recordar que este lugar existía», respondió. Pero el resentimiento en su voz pareció eclipsado por el alivio. Anna, filmando desde una distancia discreta, capturó su primer abrazo incómodo. Decidió no interrumpir más y se apartó para dejar que padre e hijo hablaran en privado. Más tarde, se enteró de que a Andrew le había ido bien en Chicago, trabajando para una startup tecnológica. Aunque no pudo salvar la granja de la crisis financiera él solo, se ofreció a colaborar en lo que pudiera. Y lo que es más importante, Andrew prometió hablar públicamente en nombre de su padre. Tenía contactos en los círculos de la ciudad que podrían conseguir un apoyo más significativo. La tarde siguiente, Redwood Land Management organizó una contraofensiva. Sus abogados enviaron cartas de cese y desistimiento acusando a Anna de difamación y advirtiendo que Redwood emprendería acciones legales si continuaba difundiendo información errónea. Sin desanimarse, Anna y Henry ampliaron su lucha. Sus partidarios lanzaron una campaña de financiación colectiva en línea titulada Salven la Granja Matisse, que recaudó fondos más rápido de lo esperado. Henry recibió un aluvión de llamadas telefónicas, algunas de desconocidos que vivían a cientos de kilómetros de distancia, ofreciendo pequeñas donaciones o simplemente palabras de aliento. Además, una organización ambiental sin fines de lucro se ofreció a ayudar a Henry a solicitar una subvención para preservar semillas patrimoniales, citando su importancia para la agricultura resistente al clima. A pesar de todo, Andrew permaneció en la granja, conectando los recursos de la ciudad con las realidades rurales. Acompañó a Henry a una reunión con los abogados de Redwood, donde padre e hijo presentaron un frente unido, rechazando cualquier oferta de compra a bajo precio y destacando la imagen negativa que Redwood sufriría si persistían. El equipo legal de Redwood se marchó con el ceño fruncido, conscientes de repente de que ya no estaban tratando con un agricultor aislado. La situación estaba cambiando y Redwood, antaño una fuerza imparable, empezó a flaquear ante la mirada pública. Un mes después, la granja daba señales de nueva vida. Aunque el proceso de ejecución hipotecaria no se había cancelado formalmente, Redwood Bank, ahora bajo intenso escrutinio, accedió a renegociar. El acuerdo final no fue todo lo que Henry deseaba. Seguiría con deudas, pero le concedió más tiempo y mejores condiciones, suficientes para estabilizar la granja. Y lo que es más importante, las semillas que él y Lucy habían conservado con tanto cariño empezaron a brotar en los parterres elevados cerca del arroyo. Anna capturó imágenes impresionantes de brillantes plántulas emergiendo de la tierra. Cada hoja, un testimonio del poder de la resiliencia y la esperanza. La victoria culminante llegó cuando una coalición de grupos ambientalistas,
junto con una fundación filantrópica inspirada por el documental de Anna, aportó fondos para establecer un proyecto piloto en la Granja Matis, oficialmente denominado Iniciativa de Preservación de Semillas y Agua Patrimoniales. El proyecto buscaba mostrar cómo las pequeñas granjas podían prosperar frente a los desafíos climáticos sin ceder ante los intereses corporativos. Andrew anunció que permanecería en la zona indefinidamente, teletrabajando y ayudando a su padre a gestionar la nueva iniciativa. Su relación, antes temerosa, encontró un nuevo propósito, y ambos aprendieron a hablarse sin el peso de las culpas pendientes. En una mañana fresca, Anna filmó una secuencia final con Henry de pie junto a Andrew junto al huerto que Lucy había plantado, con los viejos manzanos aún inclinados como testigos silenciosos. Esta vez, nuevos retoños salpicaban el rosal, cultivado con variedades patrimoniales conocidas por su resiliencia. Henry habló directamente a la cámara, con palabras firmes e introspectivas. «Pensé que estaba solo», dijo. «Pensé que a nadie le importaba si esta tierra se secaba y se desvanecía. Pero he aprendido que a veces hay que hablar para encontrar aliados. No tenemos todas las respuestas, pero estamos dispuestos a intentarlo. Así es la agricultura. Sembrar una semilla. Dar lo mejor de uno mismo y confiar en que algo bueno crecerá». Anna terminó la grabación con los ojos empañados. Había venido aquí para escapar de sus propios fantasmas. Nunca esperó descubrir una historia de desamor y renacimiento. Al ayudar a Henry, descubrió su propia razón para seguir filmando, para defender algo más grande que los titulares sensacionalistas. Esa noche, mientras el sol proyectaba largas sombras doradas sobre los campos, celebraron una modesta reunión en la granja. Vecinos, simpatizantes locales e incluso algunos forasteros llegaron, compartiendo guisos y huesos, brindando con sus copas en un simple brindis. Se oyeron risas donde antes solo había silencio. Andrew jugueteaba con un viejo tocadiscos que Lucy había conservado. Pronto, una clásica melodía country llenó la sala de estar. Henry intentó reprimir una sonrisa, pero no lo logró al unirse a la multitud. Anna se sentó en el alféizar de una ventana, filmando lo justo para capturar la magia sin interrumpir. Se dio cuenta de que este era el verdadero final. No la derrota corporativa triunfal ni las subvenciones oficiales, sino los pequeños y preciosos momentos de unidad y pertenencia. 3 días después, Anna empacó su camioneta para irse. Henry y Andrew la acompañaron hasta la entrada. «Supongo que te debemos una», dijo Henry, con los ojos llenos de genuina gratitud. Ella negó con la cabeza. «No me debes nada. Gracias por confiarme tu historia». Un último saludo, una nube de polvo en el camino, y se fue a donde su cámara y su corazón la guiaran. Detrás de ella, la granja Matisse se alzaba bajo un amplio cielo del medio oeste. Ya no era un lugar de silenciosa resignación, sino un testimonio viviente de que de un suelo desesperado, aún podían brotar semillas de esperanza y renovación. Al final, la tierra perduró marcada pero intacta, cargando silenciosamente con los recuerdos de la lucha y el sacrificio. Campos una vez resecos ahora brotaban nueva vida, profundamente arraigados en el coraje y la resiliencia. La casa de campo, el clima, azotado por innumerables tormentas, se mantuvo firme, guardián silencioso de historias transmitidas de generación en generación. Sin embargo, la victoria no llegó sin un precio: orgullo atemperado por la humildad, confianza construida con dolor a partir de fragmentos de relaciones rotas y una comprensión, ganada con esfuerzo, de que la verdadera fuerza a veces se encuentra en la disposición a aceptar ayuda. Al asentarse el polvo, una verdad persistió. Las batallas que valen la pena librar a menudo comienzan en silencio, ocultas tras la silenciosa dignidad de quienes se niegan a rendirse. Las semillas plantadas hoy resonarían en el mañana. Un suave recordatorio de lo frágil pero poderosa que puede ser la esperanza. Ahora, mientras el sol se esconde en el horizonte, proyectando largas sombras sobre campos renovados, nos detenemos a preguntarnos cuándo llegará tu propia tormenta. ¿Qué lucharás por proteger? ¿Y quién estará a tu lado?